Bueno, pues egunon a todas, a todes, qué gozada escucharos hablar en femenino, ¿eh? Luego mis amigas siempre me dicen que yo soy muy filomarica, que soy muy así amiga de las maricas. Es verdad que tengo muchas compañeras muy queridas, maricas, amigas muy cercanas, maricas, pero es que luego, claro, es que me ponéis difícil no serlo, ¿no? De hecho, ayer le decía a una, oye, voy a unas jornadas organizadas por EGAM, que es un grupo de maricas, y son unas jornadas súper bolleras, travestis, trans, o sea que... En fin, ¿no? Estas maricas son las nuestras, ¿no? Las maricas feministas, transfeministas, anticapitalistas, porque bueno, luego ya sabemos que hay otras, pero esas no las llamamos maricas, ¿no? Esas ya las dejamos. En fin, que es que ricasco por todo, por organizar estas jornadas, que son un trabajazo, porque ayer nos acordábamos con Xavi, con Kepa, que llevamos un tiempito hasta que dimos con una fecha y bueno, a partir de ahí como, bueno, hemos visto de cerca el súper trabajo que supone unas jornadas así, ¿no? Y toda la gente que estáis detrás, así que muchísimas gracias por organizarlo. Muchas gracias a todas las que estáis aquí hoy, por el madrugón también un poco, ¿no? Para llegar. Y bueno, nada, un placer, la verdad, la invitación. Cuando me escribieron las compañeras de EGAM, me proponían hablar en esta sesión bueno, del tema de la lucha anticapitalista y cómo no nos atraviesa toda la lucha transmarica-bollo, transmarica-bibollo, más y feminista. Y la verdad es que pues, lo primero que pensé fue en los orgullos críticos, ¿no? Los orgullos críticos, bueno, de Madrid, a ver, pero esto voy a hacer un momento, una aclaración, que voy a hablar de, y voy a ir poniendo la presentación para que me sigáis, voy a hablar de, a partir de la experiencia de, ay no, esta es Juana, este es tu PowerPoint, este es el mío. Vale. Perfecto. Bueno, voy a hablar a partir de la experiencia, bueno, como activista en los orgullos críticos y luego voy a hablar también de, bueno, nuestra experiencia en una asamblea del 15M, la Asamblea Transmarica Bibollo de Sol, porque como comentabais ahora, ¿no? Efectivamente, pues ha habido una retroalimentación, porque muchas estábamos en ambos espacios, que esto nos pasa mucho a la gente activista, que andamos siempre como en varios espacios y claro, eso acaba, ¿no? Siendo pues ¿no? Esos como sí, tránsitos o contaminaciones o como queramos llamarlo de saberes, de experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, esta foto de hecho la busqué estos días porque es una acción que hicimos el Bloque del Orgullo Crítico en 2010 en la Plaza de Chueca, que desplegamos esta pancarta cuando se iniciaba el pregón en la Plaza de Chueca. Fijaos que en 2010 ya estábamos, y ahora os contaré un poquito, en medio de toda ya la batalla contra un orgullo despolitizado, mercantilizado, etcétera, ¿no? Bueno, antes de empezar también quería decir, porque lo hablábamos anoche, que yo empecé a militar, que decíamos antes, ¿no? ¿Sí? En los años 90, en lo que fue, bueno, el comienzo de los grupos queer en Madrid, ¿no? Con la Radical Gay, en el 91, con las chicas del SD en el 93, y bueno, pues yo era entonces... más joven, iba a todo lo que hacían, a todas las acciones que podía, a las fiestas y a todo, ¿no? Me pilló, estaba estudiando fuera de Erasmus, pero cuando volví ocupamos la escalera Caracola y ahí es donde continuamos, ¿no? Con todo el activismo que, bueno, que entonces decíamos que éramos queer, que éramos radicales, que éramos... bueno, punkis, y que hacíamos, no decíamos que hacíamos política queer ni interseccional, pero esa era nuestra práctica política, no nos llamábamos o no nos definíamos lo que hacíamos como, uy, esto es interseccional, pero nosotras desde la escalera Caracola ya desde el principio decíamos, oye, igual tenemos que contactar con la gente del barrio, igual las mujeres migrantes, ¿no?
otras mujeres que quizás se quieren acercar al centro social, ¿no? Entonces ya teníamos esta noción entonces, y esto es la segunda mitad de los 90, de que necesitábamos hacer esta política queer que pasaba por desbordar nuestra identidad como bolleras, feministas, blancas, ¿no? Y decir, ¿dónde están las hermanas? ¿Dónde están estos otros grupos sociales o colectivos con los que activar, con los que hacer política en la calle, ¿no? Bueno, he puesto aquí un poquito una cosa así como a modo de guión para que veáis lo que os voy a contar y, como os decía, bueno, voy a hablar a partir de las experiencias del orgullo crítico del 15M, ¿no? Justo anoche también, así tomándonos unas cervezas, me decían, aquí no tenemos un orgullo crítico, ¿no? Porque ya somos críticas, y tampoco en Euskadi tuvisteis esta experiencia del 15M que sí tuvimos en otros lugares de al otro lado de las fronteras, ¿no? Eso es muy interesante. Por ejemplo, la verdad es que me quedé anoche pensando, bueno, me comentabais, ¿no?, que esto se había visto como una cosa de España, ¿no?, como una cosa lejos, y me llamó la atención porque realmente, por ejemplo, en Madrid, ya os digo que os voy a hablar a partir de la experiencia de Madrid, sí que fue potente y sí que nos generó un montón de cuestiones y también de intersecciones de luchas, en fin, que ahora os cuento un poquito, ¿no? Vale. Y bueno, luego voy a acabar, a ver si voy bien de tiempo, mencionando un poquillo los debates actuales, que aquí ya os hago un guiño de por dónde van, como os imaginaréis, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, el orgullo crítico es un tema gigantesco. Además, estoy viendo por aquí caras conocidas que participasteis en el orgullo crítico en Madrid, ¿no? Con nosotras, hemos sido orgullo crítico y continuamos, ¿no? Es un tema gigantesco. De hecho, preparando esta intervención, la verdad es que pensaba, en algún momento estaría bien escribir algo sobre los orgullos críticos. Es un proyecto que me planteé hace tiempo y que al final no lo hice, bueno, porque siempre andamos con mil otras cosas, pero creo que sería chulo hacer un trabajo de recuperar un poco de nuevo archivos y todo lo que hemos hecho en los orgullos críticos, porque son ya unos cuantos años. Comenzamos en el 2006 y esto es interesante también porque nos pasa casi todos los junios, cuando estamos los meses previos a organizar la Mani, que la gente empieza, ¿pero cuándo empezó? ¿En el 2006? ¿En el 2007? Yo creo que en los últimos años ya hemos apaciguado un poquito este debate, pero a mí siempre me llama mucho la atención, porque yo misma me he visto a veces yendo a mi tesis doctoral para decir, oye, ¿pero qué año era? Y digo mi tesis doctoral porque, bueno, es verdad que ahí yo me había superanalizado la cuestión con documentos de archivo y digo, bueno, era aquí, ¿no? Esta es la primera Mani, yo tengo las fotos, era aquí. Entonces, el 2006, pero os comento esto porque creo que nos pasa muchas veces. Y creo que es bastante significativo de cómo nuestras memorias políticas son bastante precarias todavía hoy. Fijaos, desde 2006 a hoy, pues no ha pasado tantos años. Así vamos que cuando pensamos en los 70, en los 60, ahí ya es. A mí me sigue llamando la atención que, por ejemplo, si continuamos con el debate de si la primera manifestación del orgullo fue en Madrid o en Barcelona. A ver, que tenemos unos archivos precarios, pero bueno, que ya que sabemos que fue primero la de Barcelona, ¿no? Pero todavía hoy la gente sigue y esto da cuenta de, como os digo, de que nos toca todavía seguir investigando y haciendo este trabajo fundamental que nadie va a venir a hacer por nosotras y lo sabemos, ¿no? De recuperar cuáles han sido nuestras andaduras y nuestras memorias políticas. Bueno, yo siempre incido mucho en esto, pero es que creo que es fundamental. Y haciendo este recorrido de los orgullos críticos, me acordaba de esto de que como que no acabamos de ponernos de acuerdo de cuándo arrancamos con el orgullo crítico, ¿no? Bueno, pues arrancamos en el 2006 y fijaos que, bueno, el orgullo crítico, esto es de estos últimos años, pero bueno, nació también así. La definición o lo que hemos ido también sumando ha sido que nos definimos como anticapitalistas, es una plataforma autogestionada, transfeminista, asamblearia, antirracista horizontal, antiespecista, apartidista, anticolonialista, antifascista, anticlasista y anticapacitista.
Y por supuesto que hemos hecho mucho trabajo con temas como, por ejemplo, la denuncia del pinkwashing, ¿no? De Israel, el homonacionalismo, etcétera, ¿no? Bueno, hay una página web, por cierto, que es Orgullo Crítico, wordpress.com, que ahí podéis ver, bueno, pues últimos manifiestos, fotografías, etcétera, ¿no? El tema del orgullo crítico es gigantesco y no tengo tiempo para entrar en muchísimas cosas que me hubiera gustado. De hecho, por ejemplo, seleccionar las fotos ya me ha costado también porque tenía muchísimas. Con esto del trabajo de los archivos y de las memorias, yo soy una de las que siempre soy muy pesada con hacer fotos, por ejemplo, ¿no? Hacer fotos e intento más o menos irlas organizando. No siempre lo consigo, ¿eh? Tengo un follón de fotos en el ordenador, pero aquí las redes nos ayudan un montón. Por ejemplo, preparando esta intervención, mi propio Facebook me ha ayudado a ver de qué año eran las fotos de las manis. O sea, quiero decir esto, que a veces nuestras propias redes son nuestros microarchivos, ¿no? más a mano y más recientes, ¿no? Bueno, esta foto, por ejemplo, la hice... es una foto del germen del orgullo crítico, que fue el bloque alternativo para la liberación homosexual, ¿no? Habíamos hecho la mani en el 2006 y el bloque lo organizamos en el 2007 y era nuestra respuesta a lo que habíamos tenido en Madrid, que era el Europride, que fue un poco el comienzo de lo que luego nos vino también años después con lo del World Pride que tuvimos en Madrid, que fue tremendo, ¿no? Y ahí estábamos grupos como el Grupo de Trabajo Queer, que nos organizábamos en la Caracola, que compilamos el libro en Traficantes del eje del mal es heterosexual, que bueno, sigue siendo un libro bastante descargado en la página de Traficantes, que si no lo conocéis os animo a que lo veáis, porque creo que sigue siendo un libro chulo, un libro con muchas voces, colectivo, que además recogía mucho, bueno, los análisis, un poco la rabia también del momento, ¿no? Con todo lo que nos pasaba. Había grupos como las Panteras Rosas, Towanda, Liberación, Rosa que te quiero Rosa, que ya andaba ahí, llevaba ya unos cuantos años en la uni, desde mediados de los 90, en la Complutense, el colectivo feminista Lilas, entre otros más, ¿no? Bueno, este es un poco el comienzo y como veis, esto es la Puerta de Alcalá en Madrid y esto es ya cómo empezábamos a ir a la mani, ya que empezaba a ser bastante grande, ¿no? Del orgullo. Sabéis que las manifestaciones del orgullo comienzan a ser mucho más multitudinarias ya a partir de finales de los 90, porque bueno, la gente activista ve que necesita sacar a la gente a la calle, ¿no? Para conseguir derechos. Está todo el tema de la demanda de la ley de parejas de hecho y como los políticos, esto me lo contaban a mí en la tesis, les decían, pero si es que sois 4, ¿dónde está la gente? Entonces hay toda una activación con el tema de sacar a la calle a la gente, ¿no? Pero claro, se nos ha desbordado totalmente y en los en los 2000 ya vimos que la mani empezaba a despolitizarse, a comercializarse un montón. Entonces ya ahí éramos un poco ya ahí esa piedrecita en la máquina y aquí estábamos dentro de esta manifestación, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al orgullo crítico? Pues bueno, que continúa desde entonces en adelante, ¿no? Y se va llamando de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí estamos en Lavapiés, este es el orgullo indignado, coincidiendo con el comienzo del 15M, ¿no? Este es el junio del 2011, que en mayo habíamos ocupado las plazas, ¿no? Y bueno, esta foto de hecho me encanta porque está todo el mundo mirando para otro sitio, así como muy queer, muy desorganizada, y en fin, que aquí estábamos un poco siguiendo, ¿no? Con la manifestación del orgullo crítico, que una de las cosas que hicimos desde el principio fue retomar el 28 de junio. Sabéis que en Madrid siempre hemos tenido a principios de julio la manifestación, porque es la manifestación estatal, y nosotras decíamos, pues vamos a retomar el 28 de junio, ¿no? Esta fecha simbólica a nivel global para organizar el orgullo, ¿no? Otra cosa que también hicimos fue... bueno, como íbamos a las manifestaciones estas del orgullo, yo recuerdo ya aquellos años que, claro, nos comían literalmente las carrozas, ¿no? De los bares, de las empresas, íbamos ahí con los megáfonos, no conseguíamos escucharnos, o sea, decíamos, pero a ver, es que no, nuestros eslóganes, es que era súper difícil, ¿no? Pues lo que decíamos es,
participamos en esa manifestación. Dentro de la manifestación hicimos además bueno, acciones dentro de la manifestación, como parar la manifestación, sentarnos en modo de asamblea. Tengo alguna foto que al final no os la he traído, pero tengo fotos de estar sentadas en Callao parando la manifestación, y la gente de la organización nos decía, pero levantaos, seguid, y nosotras, no. No, en plan protesta, queríamos parar y decir, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, esto no es ni una manifestación ni es nada, ¿no? De hecho, fijaos que ya desde hace bastantes años se llama desfile del orgullo, que vamos, solo falta ya tirar caramelos desde las carrozas y así ya nos parecemos no sé, a las reinas magas, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, 28 de junio, la recuperación de la fecha, y luego también dijimos, hay que sacar el orgullo del centro de Madrid, ¿no? Vámonos a otros barrios y entonces, por ejemplo, una manifestación que hicimos fue desde el comienzo, fijaos, por Vallecas, ¿no? Esta del 2010, ¿no? El año pasado, os traigo unos datos para que sigáis un poquito, o sea, el 2022, según la plataforma, fuimos 15.000 y este año, para que veáis, en junio de 2023 superamos las 30.000 personas. Yo a veces pienso, ay, a ver si vamos a morir de éxito y vamos a tener que organizar un orgullo crítico del crítico. Como sigamos así, eso todo pinta, todo pinta que quizás sí, ¿no? El lema de 2023... fijaos, ha sido contra la crisis, orgullo e insurrección. Y lo que hicimos fue, siguiendo esta idea de sacar el orgullo del centro de Madrid, aunque alguna vez lo hicimos por el centro, y yo recuerdo, por ejemplo, recorrer Chueca, y la gente de las terrazas nos decía, ay, como que claro, les incomodábamos un montón, y entonces nos estabas ahí en plan protesta, claro, decíamos, pero ¿qué terrazas? Comercio rosa. En los últimos años hablamos de la maricoin, ¿no? La marimoneda, ¿no? Pues entonces ya hablábamos del tema del capitalismo rosa, ¿no? Cómo no, ¿no? Y lo que hemos hecho este año ha sido, bueno, el 2022 se organizó por Usera, barrio obrero del sur de Madrid, y este año se ha hecho por Cuatro Caminos, que es un barrio que está en el noroeste de Madrid, me imagino que os sonará probablemente, barrio tradicionalmente de clase obrera también, ¿no? Como Usera, y con bastante presencia de inmigración latina, ¿no? Por ejemplo, en una de Tigra, una de las que bueno, habló a la prensa, yo recogí unas palabras que vi en un artículo que decía: salimos a las calles para marchar y reivindicar que estamos ahí, que todavía hay carencias en los derechos logrados, como en la ley trans, que aún sufrimos violencia y que nos discriminan. Sabéis que en la ley trans, pues bueno, incidimos mucho en la cuestión de personas sin papeles, la cuestión de cómo todo el tema de personas no binarias se ha quedado fuera de la ley, etcétera, ¿no? Otra cosa también, porque acabamos de mencionar, ¿no?, con esto del privilegio de ser blancas, es que creo que, bueno, como siempre nos ha sucedido, en los activismos hemos aprendido infinito, y una cosa que hemos aprendido muchísimo las blancas en los últimos años es de las migrantes racializadas, que nos han señalado actitudes ¿no?, y prácticas racistas y coloniales en nuestras propias, ¿no?, andaduras transfeministas y queer, como de, a ver, compañeras, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido desde luego un aprendizaje ya de muchos años, y que creo que está genial que así sea, ¿no? Os traía también la foto de Vallecas, porque no sé si alguna os suena, pero en el barrio de Vallecas, que es este barrio rojo, combativo de Madrid, nos hemos manifestado varias veces con el orgullo crítico, y han generado su propio orgullo, que es el orgullo vallecano, ¿no? Entonces, en los últimos años, las de Vallecas han dicho nosotras también, y que a mí me encanta, y además es súper divertido también, porque realmente bueno, fue genial este año, y lo hicieron el 24 de junio. Así que, bueno, pues esto promete también, porque quizás esta mani gigante, el orgullo crítico, se nos va haciendo como por barrios, con lo que vamos a tener un montón de orgullos críticos, y junio pues todavía mejor, ¿no? Y ellas, las del orgullo vallecano, decían este año: queremos recuperar la reivindicación alejades del capitalismo rosa. No queremos participar del pinkwashing que hace el MADO, ¿no?, que son todas estas AEGAL y las empresas de doble moral, como el Corte Inglés, que puede patrocinar el orgullo y vender libros para curar la homosexualidad.
Y luego me encantó que en uno de los comunicados decían: queremos un barrio educado y sensibilizado en la diversidad sexoafectiva y de género. Y esto me recordaba mucho a una cosa que hemos analizado en alguna ocasión, que es toda la pedagogía que hacemos desde los movimientos sociales, ¿no? Cómo el movimiento social va ¿no? colaborando con el barrio y intentando que ese barrio se sensibilice con todas estas cuestiones, ¿no? En un barrio, como os digo, que es el de Vallecas, que tiene toda esta tradición de batalla, ¿no? Para el orgullo vallecano, el MADO, y les vuelvo a citar, ha perdido la capacidad de reacción frente a partidos políticos y tiene las manos atadas por las ayudas económicas. Por el contrario, la gente que participa en las asambleas del orgullo crítico, del orgullo vallecano, como sabemos, pues bueno, vamos decidiendo el recorrido cada año, se redacta colectivamente el manifiesto, etcétera, ¿no? Y el orgullo crítico, una cosa interesante también es que ha tenido una tradición de micro abierto. Al final de las manis siempre se deja el micro y que los diferentes grupos, incluso individualidades, puedan cogerlo y hablar, ¿no? Este último año no se decidió así y bueno, hubo ahí bastante debate, ¿no? No se decidió y se decía el manifiesto y el micro es para la gente que haya ido a las asambleas del orgullo crítico. Bueno, aquí hubo sus más y sus menos, ¿no? Yo la verdad es que en las últimas, creo que 3 convocatorias no he podido estar mucho al pie del cañón porque, bueno, tengo peques y esto no me facilita mucho ir a tanta asamblea, ¿no? Pero ahí hay un debate interesante, ¿no? Porque yo personalmente creo que lo del micro abierto era muy interesante porque realmente daba espacio a multiplicidad de voces, que es lo que queremos, ¿no? No a que... Bueno, puede haber un manifiesto, pero luego dejemos que la gente diga también otras cosas, ¿no? Incluso a título individual. Yo creo que eso era una ganancia, ¿no? Pero bueno, veremos el año que viene cómo se plantea, ¿no? Bueno, como os decía, hemos recorrido otros barrios que creo que es interesante y os traigo un poquito aquí los carteles de los últimos orgullos críticos. El de la izquierda es el de 2022. Sin papeles no hay orgullo, que ardan las fronteras del racistema, y el de la derecha es este año, ¿no? Contra las crisis, orgullo e insurrección, ¿no? Bueno, la segunda cosa que os quería comentar es esta del 15M, ¿no? Y como os decía, ha habido una retroalimentación con el 15M a través de gente que hemos participado en ambos espacios políticos, ¿no? La asamblea en la que yo he participado, que hemos estado prácticamente una década activas, realmente solo pudo con nosotras el coronavirus, que ya nos dejó en casa y ya como éramos muy poquitas al final, pues ya se nos acabó apagando un poco esa pequeña llama, ¿no? que manteníamos algunas, pero bueno, de las 200, 300 personas con las que empezamos a 100 y pico, a grupos de 20 o 30, a que nos quedamos ahí unas poquitas, pues bueno... Estuvimos muchos años, ¿no? Y bueno, creo que esto es una experiencia también común a muchos grupos, ¿no? Como estamos ahí las que nos mantenemos y luego hay mucha gente que colabora, ¿no? Que viene a las asambleas o que, por supuesto, que se suma a las manis, pero bueno, que es importante esto del continuar de alguna manera con esa llama activista, ¿no? Aunque sean periodos difíciles y bueno, como os digo, el coronavirus ya pues pudo un poco con nosotras, ¿no? Aunque bueno, ahí seguimos intentando pensar qué nos vamos a inventar ahora para continuar, ¿no? Esta es una de las pancartas nuestras de la ocupación de Sol, cuando ocupamos la Plaza de Sol con la acampada, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que yo recuerdo que estábamos entonces con todos los debates del transfeminismo. En el año 2009 habíamos ido a Granada, se había leído el manifiesto transfeminista y entonces nos llegó literalmente el tsunami del 15M, ¿no? Y aquí... ¿qué es lo que pasó? Que se empezaron a crear asambleas feministas en un montón de lugares, tras Maricabollos, pues, no sé, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en un montón de lugares, y a todo esto sumamos también muchos años de mareas ciudadanas, no sé si recordáis, de diferentes colores, ¿no? Según lo que estuviéramos defendiendo de los zarpazos de las políticas neoliberales. Era la sanidad, que era la blanca, la educación, la verde, la vivienda, los servicios sociales, ¿no? Durante lo que llamamos la crisis estafa, ¿no? En las marchas de la dignidad, si recordáis, en Madrid tuvimos por ejemplo, los mineros que bajaban de Asturias a Madrid, ¿no? En fin, que ahí, por ejemplo, fue muy interesante cómo desde el 15M siempre se vio un poco como estos hippies con las flautas, el teatro, la música y tal, ¿no? Y los mineros eran los
trabajadores que bajaban a Madrid, ¿no? Y parecía que nosotras estábamos ahí cuando salimos a apoyar, ¿no? Y a decir, bueno, es que hay formas diferentes de plantear la lucha, ¿no? Ni mejores ni peores, ¿no? En fin, esto fue muy interesante, ¿no? Una cosa interesante también fue la cuestión de los términos, ¿no? Igual que nos había pasado con el transfeminismo en el 2009, 2010, que decíamos, mejor transfeministas que queer, porque queer en nuestro contexto no nos resuena, pero transfeministas sí, ¿no? Que nos pasó lo mismo con la Asamblea Transmaricabollo de Sol, que decíamos, nos llamamos Asamblea Queer, y luego decíamos, Asamblea Queer, aquí en medio de la ocupación, que estaba todo, bueno, que ahí, no sé, on fire, decíamos Asamblea Queer, no, ¿no? Y dijimos, Asamblea Transmaricabollo de Sol, porque realmente responde mucho más al contexto. Además, las generaciones más jóvenes nos iban a seguir mucho mejor que lo de queer, que era un poco noventero, si me permitís, ¿no? O las de los 90 sí que nos veíamos con esta palabra, pero quizás las generaciones más jóvenes no. Otra cosa es lo que nos ha sucedido en los últimos años con queer, que nos lo han traído otra vez precisamente estos sectores excluyentes, ¿no? Como todos los demonios han sido queer, pues de repente volvemos a tener el tema queer sobre la mesa, pero entonces dijimos, nos vamos a llamar Transmaricabollo, que además nos parecía que precisamente respondía mejor a lo que es queer, que es un término malsonante, injurioso, ¿no? Un insulto, decíamos, pues no es lo mismo decir un colectivo LGTBI que un colectivo, una asamblea Transmaricabollo, ¿no? Yo ahí donde me presento y hablo de estas cosas, imaginaos en el ámbito académico cuando digo, porque la Asamblea Transmaricabollo de Sol, bueno, pues no suena igual, ¿no? Que un colectivo LGTBI, etcétera, ¿no? Pues eso, pues que es este alma queer, ¿no? Y eso es lo que decíamos, ¿no? Así que, bueno, en todo caso creo que transfeminista, transmaricabollo, queer con K, C-U-I-R, queer, más en plan latino, como queramos, alude a la misma estela, ¿no? La misma constelación de estos activismos radicales, de base, autogestionados, anticapitalistas, antirracistas de calle, ¿no? Y aquí quería hacer una parada un segundito que enlaza con lo que va a contarnos después Juana, que es que, fijaos, cuando estábamos en el 15M, entre la Asamblea Feminista de Sol y nosotras, la Transmaricabollo de Sol, ahí yo me acuerdo que con las compañeras comentábamos mucho como temas como el trabajo sexual, a ellas les ocupó mucho más tiempo el poder trasladarlo al manifiesto o a los comunicados, etcétera. No lo tenían claro, o sea, tenían sus disputas y sus dilemas. Nosotras fue un tema que vimos clarísimo desde el principio. Nosotras éramos proderechos, somos proderechos, y el trabajo sexual. De hecho, hicimos un montón de cosas, por ejemplo, con las chicas del colectivo Etaira, organizamos charlas, asambleas con el tema del trabajo sexual. Es que no nos llevó ni medio minuto decir, claro, que el trabajo sexual, que las trabajadoras sexuales, bueno, no solo son nuestras hermanas, sino que, a ver, muchas también son trans, son bolleras, son bisexuales. Es decir, que es que no podemos tampoco compartimentar tanto las luchas, ¿no? Ahora iré un poquito a ello, ¿no? Y esto me pareció muy importante porque creo que tanto el antirracismo como la cuestión del trabajo sexual sí que han sido dos elementos que han distinguido mucho el tema de los activismos queer y transfeministas en el Estado español. 5, vale. Entonces, a ver, voy a calcular, vale. Bueno, entonces, quería también comentaros una cosa a vueltas con el 15M, así rápidamente, y es que sabéis que el 15M, bueno, fue súper heterogéneo, ¿no? En términos de clase, de edad, de identidades sexogenéricas, de estatus legal, de etnicidad, de raza, y fue muy curioso ver también cómo convivieron entonces discursos críticos de altos vuelos, realmente, o sea, súper potentes, súper creativos, con también actitudes sexistas, homófobas, racistas, etcétera. Aquí, bueno, podíamos hablar largo y tendido, tuvimos esta historia de cómo nos quitaron la pancarta, o les quitaron la pancarta a las chicas de Feminismo Sol, que decía la revolución será feminista o no será, ¿no? Y la pancarta se quitó en la Puerta del Sol, compañeras que dormían al principio en la Puerta del Sol se fueron diciendo que no se sentían seguras en la propia acampada Sol, ¿no? Entonces, sobre esto, bueno, yo he escrito alguna cosa, ¿no? Porque nosotros tuvimos que hacer un trabajo en una doble dirección. La doble dirección fue hacia la propia acampada y hacia el 15M y hacia afuera.
¿no?, hacia la sociedad en general. Esto no solo nos ha pasado con nuestro 15M, esto ha pasado, por ejemplo, con activistas turcas, ¿no?, transmaricabollos también, cuando tuvieron toda la movida de la ocupación del Parque Gezi, que tuvieron esta misma cuestión de esta doble dirección, ¿no?, frente a actitudes homófobas también, antifeministas de la propia gente que estaba batallando contra la construcción esta de un centro comercial en el parque. Tuvieron que pelearse dentro y luego también pelearse hacia afuera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nosotras en la Transmaricabollo de Sol a veces hablábamos de que había como una especie de matrioscas, ¿no?, que una habría otra y habría otra, ¿no? Y esto quiere decir que no podemos dar nunca por hecho o por sentado que ya está todo conseguido, que ya está todo... No, dentro incluso de nuestras propias redes... bueno, espacios, pues hay que seguir, ¿no?, incidiendo en cómo todavía hay, pues sí, actitudes racistas, homo, lesbo, transfobas, etcétera, ¿no? Lo interesante de esto es que nosotros lo que planteamos es que, claro, nosotras no éramos una movilización aparte, ¿no?, centrada en unas poquitas demandas, sino que atravesábamos y atravesamos todo, ¿no? La Asamblea nos movilizamos, aquí estamos en la izquierda, una manifestación de las muchísimas que fuimos en apoyo a la sanidad pública, o la derecha en la huelga general, que la gente venía y nos decía, ¿y qué hacéis hoy aquí si hoy no se demanda el matrimonio? Esto nos ha pasado en un montón de ocasiones, lo de, ¿pero qué hacéis aquí con las banderas del orgullo? Si hoy no vamos a hablar del matrimonio. Y nosotros decíamos, no, claro, primero que no nos queremos casar. Sí. Segundo, que, bueno, también somos ciudadanas críticas, ¿no?, y también nos atraviesan otras muchas cosas, ¿no?, como el tema de que nos desmantelen lo público, ¿no? Creo que esto ha sido un cambio muy importante en los últimos años, como hemos intentado... atravesar muchas otras luchas, muchas otras manifestaciones, protestas, mareas, infinidad de espacios con nuestro discurso feminista, transfeminista, queer, ¿no? Aquí... en otra manifestación que decíamos, abajo el heteropatriarcado, se va a caer, un poco recuperando los eslóganes de las compañeras argentinas y otras muchas, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más rápido con esta parte. Y bueno, para cerrar, retomando lo que aparece en el último manifiesto del orgullo crítico, cuando las compañeras hablan de policrisis y los cuerpos sobre los que suele impactar, y dicen ellas, lo supimos en 2008 cuando nos vimos desahuciadas, lo supimos en 2020 cuando fuimos las esenciales que continuaban haciendo las labores imprescindibles para sostener la vida de todes, lo sabemos siempre porque la mayoría de nosotras venimos huyendo de las violencias generadas por las diversas crisis que crea el capital, ¿no? Bueno, el manifiesto está en la red, os traía aquí el final que me gusta un montón. Pero bueno, el manifiesto también incide en las resistencias, en el apoyo comunitario, ¿no?, que nos debemos, ¿no? Y bueno, también habla de cómo esta es una lucha, por supuesto, global, cómo realmente estamos ante una reacción muy potente, ¿no?, neoconservadora, un avance de la ultraderecha, en fin, que también estamos viendo aquí en el Estado español, ¿no? El manifiesto, como no, pues aquí hablamos de cómo todavía tenemos unos avances limitados en la adquisición de derechos, pero tenemos, bueno, con un gobierno supuestamente afín, pues la masacre de Melilla, no se ha derogado la ley Mordaza, seguimos precarizadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el orgullo crítico, como también hacíamos en nuestra asamblea del 15M, utilizamos mucho el humor. Nosotros, por ejemplo, teníamos un manifiesto que ahora no me da tiempo, pero que nos llamábamos queers al borde de un ataque de nervios. Entonces, todo el rato era el humor, la fiesta, la celebración. En una de las últimas manis del orgullo crítico que fuimos con nuestras peques, salieron con el eslogan de arriba los helados, abajo el patriarcado, que me parece absolutamente genial y que se inventaron las peques, ¿eh? Y bueno, aquí el manifiesto empieza hablando del bullicio, de la pluma, y acaba hablando de la alegría, la rabia y el fuego, la pluma y la purpurina, que creo que sintetiza fenomenal, pues un poco toda nuestra batalla transversal,
interseccional, ¿no? Sumando otras luchas y como queramos llamarlo, ¿no? Tenía unas últimas notas, pero creo que ya me paso de tiempo para comentaros un poco los debates actuales, así súper rápidamente, creo que, y luego si queréis retomamos en el debate, creo que estamos en los últimos tiempos asistiendo a todos estos intentos de confrontar a los movimientos, no solo por parte de, por supuesto, de la ultraderecha, de la derecha, de la caverna, sino tristemente, como sabemos, por este sector excluyente del feminismo, y yo creo que ya tenemos que llamarlo excluyente en términos amplios, porque lo es, no solo es trans excluyente, sino excluyente del trabajo sexual, de la cuestión trans y de tantas otras cosas, ¿no? Y creo que tenemos que realmente tomarnos en serio esto, ¿no? Porque no estamos en un contexto en el que nos podamos permitir estar confrontadas. Como yo decía al principio, estas jornadas son un ejemplo de por dónde se puede ir y qué bien que estamos con estas, estas confluencias y estas luchas compartidas y comunes, ¿no? Os traía esta imagen porque es uno de estas murales feministas que en Madrid hemos visto violentados varias veces, y os lo traía porque a veces nos ha sucedido que no sabíamos si eran grafiteadas encima de los murales feministas por parte de la ultraderecha o por parte de este sector feminista excluyente, ¿no? Que tacha género y pone sexo, ¿no? Entonces, nos ha pasado muchas veces decir, pero espera, o las pintadas en esta librería transfeminista, ¿de quién son? ¿Son de la ultraderecha o son de las feministas? Vamos ya a ponerles comillas a esto de feministas, ¿no? Entonces, creo que estamos en este momento complejo en el que a veces hay que parar y decir, pero a ver, ¿no? Tanta polarización, tanto enfrentamiento que no nos está llevando a ningún lado, ¿no? Bueno, tengo alguna cosa más, pero para no comeros tiempo, quería terminar con esta foto de una amiga mía, de este último Orgullo Crítico, Alexis Meiners, que dice al sistema capitalista un squirting queer y colectivista, que creo que es muy buena, ¿no? Y nada, es que ricasco y luego retomamos si queréis en el debate.